¿Qué es esto de la caída libre? Pues la caída libre y los tiros verticales son, ahora, si este es el suelo, pues ahora se supone que el eje Y va a ser la altura y entonces los movimientos van a ser o hacia arriba o hacia abajo a lo largo del eje Y. Entonces, ambos movimientos dependen de la gravedad, que es una aceleración, y por tanto son movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. Como la fórmula del MRUA, nosotros lo escribíamos como X es igual a X sub 0 más v sub 0 por T menos T sub 0 más un medio de la aceleración por T menos T sub 0 al cuadrado. Esta era la fórmula que usábamos nosotros cuando era MRUA. Si ahora nos vamos a mover de arriba a abajo, pues en lugar de escribir X, pues deberíamos escribir Y, y en lugar de escribir X sub 0, pues deberíamos escribir Y sub 0, que para nosotros va a ser altura inicial y altura final. ¿Vale? Eso va a ser para nosotros cada uno de los datos. La velocidad inicial, pues más de lo mismo, los tiempos es lo mismo, y en vez de aceleración, pues vamos a poner gravedad. Que la gravedad en la Tierra, que es donde suelen ser los problemas de física, pues sería 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si en vez de estar en la Tierra y estamos en la Luna o estamos en Marte, pues tendríamos que poner la gravedad pues, del sitio en el que estemos, ¿vale? Entonces, pues esta es la fórmula que tenemos que utilizar. También hay quien en vez de poner I, pues pone H, y en vez de I sub 0, pues pone H sub 0. Pero bueno, es lo mismo. Al final es lo mismo. Si te acostumbras a usar X e Y, pues mejor. Entonces borro esto de aquí y voy al problema, ¿vale? Esto es lo que tengo que utilizar. O sea, esta fórmula es la que tengo que utilizar. También ten en cuenta que esta es la fórmula de la posición. Si quisiera hablar de velocidades, pues entonces tendría que decir pues, que V es igual a V sub 0 más la aceleración por T menos T sub 0. Esto es la derivada precisamente de la anterior y que pues la aceleración sería la gravedad. La gravedad, ten en cuenta que es una aceleración y en concreto la gravedad siempre apunta hacia la Tierra, o sea, hacia el suelo. Entonces, si siempre apunta hacia el suelo, ¿hacia dónde está apuntando? Hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Igual que te dije que si las flechas apuntaban para la derecha, la velocidad se consideraba positiva y si apuntaba para la izquierda, la velocidad se consideraba negativa, pues si apunto para arriba, la velocidad y la aceleración tendrían que ser positivas y si apunto hacia abajo, entonces la velocidad y la aceleración tendrían que ser negativas. Y en este caso, como la aceleración, la gravedad va para abajo, pues la gravedad siempre, siempre tiene que ser negativa, menos 9,8. Así que cuando ponemos aquí gravedad de la Tierra, tendríamos que poner menos 9,8. Una vez visto esto, que estas son las fórmulas, ya te digo, pues vamos a hacer problemas. Por... Voy a pillar. Me dice el problema, un objeto se deja caer desde una altura de 30 metros, sufre una aceleración de 9,8 metros por segundo cuadrado, escribe las ecuaciones correspondientes, tomando como sistema de referencia el suelo y apartado B, pues el punto desde donde se deja caer. ¿Qué significa eso? Imagínate que este es un edificio, que el edificio mide 30 metros de altura y que desde esa altura se deja caer el objeto, que dejar caer pues significa que la velocidad inicial o va a ser cero, ¿vale? Entonces el objeto va a caer y llegará pues, al suelo, ¿vale? En el apartado A me están diciendo que tome como referencia el suelo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo tendría que poner como eje de coordenadas el eje X en el suelo. ¿Para qué? Para que este punto pues, sea la altura Y final 0. En este caso, el 0 sería la final. ¿Y cuál sería la inicial? Pues la inicial la tendríamos que poner como incógnita. Bueno, como incógnita no, como 30, perdón. No se ve muy bien en amarillo, ¿no? En amarillo debería ponerlo nada más que para el 30. Esto es I0, que esta sería la posición inicial y esta sería la posición final.
Entonces, si yo tengo que escribir la fórmula de esto, pues yo tengo que decir que I es igual a I sub 0 más V sub 0 por T menos T sub 0 más 1/2 por la gravedad por T menos T sub 0 al cuadrado. ¿Y qué tendríamos que poner como I sub 0? Pues el 30. En V sub 0, como se deja caer el objeto, pues entero esto se quitaría. La gravedad es 9,8, pero hay que ponerla en negativa porque está hacia abajo la gravedad siempre, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, con lo cual 1/2 por menos 9,8 será menos 4,9 por T menos T sub 0 al cuadrado, que vamos a suponer que el T sub 0 es 0, y así me quedaría esta fórmula. Entonces, esta sería la ecuación del movimiento de poner el eje de coordenadas en el suelo y empezar desde aquí e ir hacia abajo. Y entonces la posición dependería pues, de esta fórmula de aquí. Si yo quiero que llegue al suelo, pues entonces pondría la posición el 0 y me quedaría esto de aquí, que con esto pues podríamos calcular, por ejemplo, el tiempo que tarda en llegar al suelo. Que si este 30 lo paso al otro lado restando, pues me va a quedar 30 partido de 4,9 raíz cuadrada. Pues este sería el tiempo en segundos que tarda el objeto en caer al suelo. ¿Vale? Si el problema lo hiciésemos poniendo el sistema de coordenadas arriba, borro esto de aquí. O sea, el dibujo es el mismo, es decir, este es el suelo, este es el edificio, esto mide 30 metros, el objeto está aquí, se deja caer, por tanto la velocidad inicial es 0 y... Un momentito, que tengo una clase ahora. Se deja caer el objeto desde aquí y el objeto pues, obviamente pues, va a caer al suelo y la gravedad aquí pues también va a ser menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Solo que ahora pues tendríamos que poner, si te dice que es el punto donde se deja caer el objeto, el que pongas como referencia, pues ahora el eje de coordenadas lo tendrías que poner aquí arriba. ¿Para qué? Para que el objeto esté justo en ese punto. ¿Qué punto sería este? Pues este punto sería el I inicial, que ahora sería el 0. ¿Y a dónde vamos a llegar? Vamos a llegar hasta aquí. Entonces, si yo pongo aquí el 0 y esto mide 30 de aquí a aquí, ¿qué posición es esta? Pues esta posición tiene que ser el menos 30. ¿Por qué? Porque desde el 0 bajar 30 metros significa ponerte en la posición menos 30. ¿Ves la diferencia, no? De poner el sistema de coordenadas en un sitio o en otro. Sí. Sin embargo, la fórmula es la misma. O sea, me refiero que te va a salir la misma. ¿Por qué? Porque I es igual a I sub 0 más V sub 0 por T menos T sub 0 más 1/2 por la gravedad por T menos T sub 0 al cuadrado. Y aquí la posición inicial es la que vale 0. Aquí te va a quedar la fórmula por velocidad inicial va a ser 0. O sea que te queda que I es igual a 1/2 por menos 9,8, que sería menos 4,9 por T al cuadrado. Porque esto vamos a suponer que vale 0. Me saldría esto, que no era la misma que la otra, porque la de antes, aquí poníamos el 30, pero si yo quisiera calcular cuánto tiempo tarda en caer al suelo, entonces ahora tendría que poner aquí menos 30. Y ya estaríamos en el mismo paso que antes, porque si esto lo cambio de signo, me quedaría que T es la raíz de 30 entre 4,9. El tiempo va a ser pues el mismo. En este caso el tiempo no está calculado porque es que no lo piden, ¿vale? ¿Entiendes, no? Mm. Pues esta sería la ecuación de cada uno. Ahora, que te pide que calcules las ecuaciones de la posición y las ecuaciones de la velocidad, porque ahora resulta que quiero saber con qué velocidad llega al suelo. Pues de que tengo esto, la velocidad es su derivada. La derivada de menos 4,9t al cuadrado, pues saldría pues menos 9,8t. ¿Por qué? Porque tengo que pasar el 2 delante multiplicando. 4,9 por 2 son 9,8 y entonces ya me quedaría la t con un grado menos, que es t. Y esta sería la fórmula de la velocidad. En el de antes, que la fórmula se había quedado como 30 menos 4,9 t al cuadrado, ¿cuál sería la fórmula de la velocidad? Pues la misma. ¿Por qué? Pues porque la derivada de 30 sería 0 y la derivada de esto vuelve a salir menos 9,8 t. ¿Sabes? Una vez que tengo la fórmula de la velocidad, pues si me pidieran, por ejemplo, la velocidad con la que llega al suelo, pues sabiendo que el tiempo que ha tardado en llegar al suelo es este que me ha salido aquí, pues bastaría con que sustituyéramos aquí
y calculáramos una velocidad que, por cierto, saldría negativa. ¿Por qué? Pues porque esa velocidad va para abajo, apunta para abajo. Está cayendo y si está cayendo está apuntando hacia abajo. O sea, que me salga negativa da igual, me refiero que lo único que indica el negativo es que va para abajo.